Glorioso San José, cuánto sufriste teniendo que alimentar y servir al Hijo del Altísimo, particularmente durante la huida a Egipto. Pero cuán grande fue también tu alegría, teniendo siempre con vos al mismo Dios y viendo derribados los ídolos de Egipto. Todos, por este dolor y por este gozo, alcánzanos alejar para siempre de nosotros al tirano infernal, sobre todo huyendo de las ocasiones peligrosas y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terrenal, para que ocupado en servir a Jesús y a María vivamos tan solo para ellos y morir gozoso en su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado sea, glorioso San José, ñantero eterno Padre, dereje oye vale. Sexto dolor. Al regresar a su ciudad de Nazaret por temor al emperador. Sexto gozo. Al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza establecida por el ángel. Oh ángel de la tierra, glorioso San José, que pudiste admirar al Rey de los cielos, sometido a vuestros más mínimos mandatos, aunque la alegría al traerle de Egipto se turbó por temor al emperador. Sin embargo, tranquilizado luego por el ángel, viviste dichoso en Nazaret con Jesús y María. Todos, por este dolor y por este gozo, alcánzanos la gracia de desterrar de nuestro corazón todo temor nocivo y poseer la paz de conciencia, vivir seguros con Jesús y María, y morir también asistido por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado sea, glorioso San José, ñantero eterno Padre, dereje oye vale. Séptimo dolor. Cuando sin culpa pierde a Jesús y lo busca con angustia por 3 días. Séptimo gozo. Al encontrarlo en medio de los doctores en el templo. Oh modelo de toda santidad, glorioso San José,
que habiendo perdido sin culpa tuya al niño Jesús, le buscaste durante 3 días con profundo dolor, hasta que lleno de gozo le hallaste en el templo en medio de los doctores. Todos, por este dolor Por este dolor y por este gozo, y por este gozo, te suplicamos con palabras con palabra del corazón del corazón que intercedas que interceda en nuestro favor, en nuestro favor, para que jamás nos suceda perder a Jesús por algún pecado grave. por un pecado grave. Pero si por desgracia Y si por desgracia le perdiéramos, haced que le busquemos con tal dolor que no que nos hallemos descanso hasta encontrarlo de nuevo, sobre todo en la hora de nuestra muerte, a fin de ir a gozarle de rezarle en el cielo y cantar eternamente con vos su divina misericordia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a alguien nos ofende, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado sea, glorioso San José, ñantero eterno Padre, dereje oye vale. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Y la Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, del primer instante en su ser natural. Amén. Jesús y María y José. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, Señor San José, ruega por nosotros. Señor San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva nuestra Mamá María! ¡Viva nuestro santo patrono San José! Un fuerte aplauso a Jesús.
Ave María Purísima, ofrecemos nuestra Eucaristía en acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo, San José, a la Virgen María, San Antonio Abad, a la Virgen de la Piedad, por la conversión de Fernando, de una familia, Martínez Servín Ibáñez López, salud física y espiritual de Paola, Yanina, Diego, Elsa Concepción, Rolando Javier, Danilo Martín, Alicio, Enzo Gabriel, María Estefanía, Milagros Abigail, Alma Micaela, Angélica, Alberto, Isabel, por un estudio e ingreso de Yanina, por el trabajo de Diego, Miriam, Aníbal, Paola, Víctor, Carlos, por la venta de un inmueble. Difuntos: César, Arminda, Juan de Ponuceno, Isabel, Moisés, Saturnina, Italicia, Alicia, Juan Crisóstomo, Nicolás, Félix, Marciana, Daniel, Delfín, Paulo, Maura Belén, Esteban, Catalina, Regina, Antonio Florencio, Patrocinia, Timoteo Cayo, Valentín, María Luisa, Trifón, Cecilio, Celso, Ricardo, Virginia, Carmen, Saturnina, Jorge, Isabelina, Felipe Isaac, Nicolás, Nicasio, Lauro Arsenio, Hernán Ariel, Tomasa, José Gabriel, Máximo, Salvador, Melchor, Gaspar, Baltasar, Regina, Laura Arsenio, Nicasia, José Gabriel, y por todas las benditas almas del purgatorio, por su descanso eterno.
¿Qué tal la familia? ¿Tranquilo? Ayúdame, pero Andrea, yo recibo permiso allá, ahora se carrito. ¿Ah? Ah. ¿Qué tal? Ave María Purísima. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra fe en el cuarto día de preparación para nuestras fiestas patronales, con el corazón abierto a la acción de Dios. A ejemplo de San José, nos inspira con el testimonio de su entrega, con el lema de hoy, construir la fraternidad. Queremos disponer el espíritu para vivir con mayor compromiso el mandamiento del amor que Jesús nos dejó. Él nos llama a una amistad verdadera, fundamentada en el amor, la entrega, el servicio, como un camino seguro para la construcción del bien común. Con espíritu de fe iniciemos esta Eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú.
olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Viva San José. Viva San José esposo. Y viva nuestra familia. Fuerte aplauso para todos ustedes aquí, de esta capilla tan hermosa, San José esposo, Coabico Maramburejina, Maramburé. Muy bien, qué lindo entonces en este lugar encontrarnos siempre, cada año por lo menos se nos ya lleva. Depende de Saraima Sevina, lleva, más Sevina, depende de Saraima. Bueno, muy bien, es lindo celebrar nuestra fe y hoy ya estamos en este cuarto día de nuestro novenario y sobre todo en este novenario en que queremos celebrar, recordar y reflexionar a nuestra propia comunidad. Pero para formar comunidad hablamos nosotros de fraternidad. Frater quiere decir hermano. Peñande quiere oñejina. De mañana misma depende de que de mañana misma yo quiero venir. Algunos ya juegan saíma, yo mañana las apisar ya juegan saíma. Bueno, entonces ese hermano con quien nosotros, el próximo, de ahí viene la palabra prójimo, pero ya depende de quiere. Porque usted veñan de la yeyo topágina, usted veñan de ella pola ñandera, usted veñan de yara, oyeru y jaisa ñande, ¿verdad? Ese camino de felicidad, el camino de santidad. Santidad quiere decir en realidad ser felices. Ya voy, Ana, oñón día, para operar este día, en este cuarto día de nuestro novenario, vamos a reflexionar sobre la fraternidad. Y en este camino nosotros encontramos siempre personas que nos alegran la vida. Pero también hay personas que en el pasar de la vida, por nuestras limitaciones, también nosotros nos vamos enfermando. Este día hoy estuve visitando a un señor. Él es italiano, imagínense. Vino en el año 1950, Uco Caray, de Italia. Y ahora ya tiene 91 años. A este día se ha visitado el señor Aldo Ripa y la señora, su esposa Eloísa. Ellas están entonces ahí, viven ahí en Asunción y me pidieron para ir a rezar, para confesarles, para darle la unción de los enfermos y comulgar. Y eso es lindo, hacer un camino como comunidad. Después también vamos a rezar hoy especialmente por María del Carmen Almirón. Ella también, sus hijos, sus parientes piden también oración, porque está internada también en IPS. Ahí está en terapia intensiva. Así que oye, urea y lleva y tu janguaisha, la ñandeña ñembo en mi ese. Y luego tenemos otra persona que se llama Patricia Esteche. Esta sí que es jovencita, a ver medio pende ciudad, porque a ver Luque de Gina, ¿verdad? Aquí es Luque todavía, ¿verdad? Luque. Entonces es luqueña y ahora dice que le acaban de llevar también a terapia intensiva, pero le llevaba ya a Ingavi, en IPS de Ingavi, así es que también tiene problemas de salud. Así es que, queridos hermanos, vamos a comenzar hoy nuestra Eucaristía. Todas estas personas que nos están acompañando por medio de nuestro primer canal católico, Ñandé Yaguerecoajina, y vamos a rezar también por todas estas personas que hoy nos acompañan. Iniciamos nuestra misa y nos reconocemos ante el Señor pecadores. Ubear entonces ñañesuta curusú en onde lleveta perdón al Señor. Oh Señor, Señor, ten
piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, se acreciente nuestra entrega en este tiempo de Cuaresma para celebrar con fruto el misterio pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra de Dios para que ella nos transforme, nos impulse a vivir el mandamiento nuevo del amor en nuestras vidas y en nuestra comunidad y en la sociedad. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Señor. Esta fue la orden que di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas, los envié incansablemente, día tras día, pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios, ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos las rodillas ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribat, como en el día de Masa, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor.
palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de Jesús un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás se pelea consigo mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, si yo expulso a los demonios con el poder del mismo Satanás, Belzebul, si yo expulso a los demonios con ese poder, ¿con qué poder los expulsan ustedes y sus discípulos? Por eso, ustedes los tendrán a ellos mismos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están bien seguras. Pero si viene otro que es mucho más fuerte que él y lo domina, le quita las armas de las que él confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Y a San José Esposo. Fuerte aplauso para usted entonces, queridos hermanos. Bueno, Yaguapumisa Pueiteña, Yemonguetami, cuarto día de nuestro novenario. Yaguatágina lleva. Habíamos explicado en una oportunidad lo que significa hacer un novenario. Novenario quiere decir 9 días, pero porque tiene un significado muy teológico y muy importante. Yandeco ya he oído que Dios es 3 personas y un solo Dios. Bueno, y aquí es 3 veces 3, 3 por 3, quiere decir lo máximo, la perfección. Upeaengo la 3 por 3, 9. Upeaengo la novenario Yandeya Yapó. Es decir, si nosotros verdaderamente, queridos hermanos, hacemos los 9 días, Haña Hendube Yandeyara Ñe, Haya Iguabe Yandeyara Yeruea Yande, Catoteo y Comandan a la cambio Peñandere Coebe. Dicatuya lleva Peñandeyara Ñe, como dice Isaías, es como esa lloviznita ahí. Las hay beberos ahí najo, bebé lleva. Dice que es mucho más productiva la lluvia que cae despacito. Ahí vive, porque dice que eso es lo que empapa la tierra. Porque la ola amaguazú, etcétera, etcétera, menos que ya veo a ver raudales, no hay coco, a ver, lleva. Jamás ya po, un güey para la vende calle, orajao yo opa cuantoía, dicatuña senya pitana. Coco ese ya rabe amato y seitebe calle ese ya. Handiga tuya sabe tenía rollo y venía ni arroyo, a calle, ciudad veña y meñaina. Ciudad veña y meñaina. Handiga tuya sabe pitana, güey, pita pala, cosa buena. Si ya purama y na jama ya van a la misa handiga tuya. Porque la pesa, hablan de cosas que beber de la jama, remanoma güey. Bueno, se dan cuenta que anda hay productivo, anda hay de provecho y va a ver. Bueno, pero la palabra de Dios, como dice aquí, si es como ese símbolo que nos muestra aquí la palabra de Dios, entonces va empapando pues sopa con la gracia y con la palabra de Dios. Hoy qué peñane con asome. Algunas veces nosotros queremos que la fuerza y la gracia de Dios sea ¡pum! Hija, entonces ella ya convertimos ya impama. No, güey, al final de cuentas, de provecho a bebé, ni de mana oye. ¿Por qué? Y porque uno después no es constante. Eso te está invitando a que nosotros como comunidad seamos constantes, perseverantes en nuestra fe. Porque yo le fácil para las 9 días de lleva para hacer ese novenario, para escuchar, para aprender, para saber.
Y hoy con este tema demasiado lindo, importante, que nos habla del frater. Frater quiere decir, fraternidad quiere decir hermandad, quiere decir el trabajar juntos. Y yo le felicito porque en esta comunidad desde que vine siempre hay pecacuabejo, cada vez más lindo, ¿verdad? Y entonces eso significa que hay fraternidad. Cada uno da lo poco o lo mucho que tiene, pero siempre con ese deseo de la comunidad, que la comunidad crezca, que la comunidad se sienta fortalecida, que nosotros verdaderamente miremos hacia adelante. Lleva. Porque con comunidad Berecoa lleva San José Esposo o Cacuata en la medida en que Peña y Pecacuá en su compromiso con el Señor. En la medida que peñan de Yarañe y Isaías lleva esa lluvia de la gracia de Dios de su palabra. Vega tuve hoy que es una peñan de apetu una peñan de recobe peñan de abeco angañañe punuta upeisa y ñambapo. Vega tumbo yo hoy se lleva, pero ya potas allá jata ese. Aña guajeta, vamos a llegar al destino. Porque el Señor dice, y eso también lo encontramos en la palabra de Dios, San Juan, por ejemplo, cuando habla justamente de la fraternidad, del encuentro, de esa comunidad que se forma. Él dice, unos siembran, el sembrador. Y después, ¿cómo continúa? Y otros son los que cosechan. Ya repetí mi vea, unos siembran y otros los que cosechan. Pero esa es una forma de decir. Entonces nosotros sembramos. De por ejemplo, reñote, pende membu con asome, peña puto ume, pende familia, memba. El reñote, pe una seie pende membu, reeducación en vez de catupe, rembo eshue. Bueno, yo que pe hago ina ñoña, pi pu papi, pesaña buenoina. Pero en vez de catupe, rembo eshue, vos estás sembrando. ¿Sembrás qué, querido hermano? La palabra de Dios. Los valores del Evangelio, las cosas positivas, en el corazón de las personas. Es porque quien sembró en nuestro corazón, quien sembró en nuestra mente esa gracia de Dios. Señora, tu mamá, esa. Ñandeco siempre ya demandó años de sirente hoy. Dice que una sola vez nos acordamos de papá. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos acordamos de papá? Una sola vez le llamamos a papá. De ahora que no hay acuerdan de Rube. Siempre. Siempre. Y ya, puco, cuña caraico. ¿Saben por qué? Ya tengo ya haya. Papá. Jamana eres la papá. ¿Dónde está mamá? Por donde vamos a la dice, ¿sí o no? ¿O su papá? ¿Es cierto? De papá. ¿Dónde está mamá? Bueno. Entre chiste y de vera, entonces, queridos hermanos, nosotros recibimos la gracia de Dios de esa manera. Vega tuve, allá voy yo, pero tenemos que hacer ese camino. Tenemos que hacer, queridos hermanos, si queremos crecer, si queremos empaparnos de esa gracia de Dios. La fraternidad no es, queridos hermanos, que se forma de un día para otro. ¿Vos estás casada? Todavía no. ¿Vos estás casado? Inventamos. Voy años de festejante. Voy años, año chico. 11 años. ¡Ay, Jesús mío, Dios mío! Bueno, 11 años ya. Buen ejemplo ese en Guaná. Así veo convence la chica. Está ahí vive, vea, lleva la hija toda. Eso ya es siguiente. Momento de viejo, ¿no vivió? Menos mal no vi. Si no, estamos ya vamos a ayudar aquí. Va a ser la peseta de vos sufrita a los 11 años a Puicueria. Ahora que hay la ñamentata, allá, te conté la nemenda, se ya que bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es importante. Nosotros hacemos un proceso. No es porque el primer día yo ya te conozco y al día siguiente, listo, vaya, ese. No, hay un proceso, hay un conocimiento, hay un caminar juntos. Y así también es nuestra vida con Dios. La primera vez, entonces no se llegó a Pama. Se ne cote ima voy a la misa jabe. Se ne cote ima voy a hañe confesar. Se llegó a ay papa hoy. Está en la pizza. Que sigue veando y cuaimba en sinde. No saben nada. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, todo conocimiento y toda palabra de Dios es así como nos decía hoy la palabra de Dios. Vega tuve.
Pero hay un problema serio, porque hoy justamente esta palabra de Dios nos estaba hablando y nos estaba diciendo que muchas veces nosotros somos cabeza dura, cabeza dura. Yande ya no hay cuando me embaité ñande veñe alleva o me embaité ñande, para que podamos vivir como hermanos, vivamos en la fraternidad, hagamos algo por nuestra comunidad. Estos acontecimientos que nos tienen que reunir, y aquí tenemos que volver a despertar nuestro espíritu, ¿verdad?, de cristianos, nuestro espíritu de bautizados, nuestro espíritu que hemos seguido y que nos hemos formado con una catequesis, y entonces buscar, pero con fuerza, esa gracia de Dios, que se vuelva a renovar, queridos hermanos. Y andego peisana, porque cada encuentro con el Señor te tiene que rejuvenecer. Yo, por ejemplo, como sacerdote, van a ser 32 años de país, 32 años. Y estos oídos y este corazoncito y todo lo que sea, están acompañando, ¿verdad? Y ustedes saben, queridos hermanos, Cocuejá ya puede venir retiro espiritual, Royapó. 3 horas de la hora de retiro espiritual. Primero estuve predicando ahí más o menos 50 personas por ahí. Royapó, ahora mismo que está 3 horas de la hora de retiro espiritual, 3 horas nomás. Jajera hoy la hora de retiro espiritual, según la espiritualidad salesiana de San Juan Bosco, retiro de la buena muerte. Ya repetí retiro de la buena muerte. Alguna vez enseñan de Monte, de la buena muerte. ¡Ay, Jesús se dio! Pero San Juan Bosco justamente decía, cada mes ya pota per retiro, mensual, 3 horas de ñaña reunida. Aquí, por ejemplo, sería buenísimo. 3 horas, ñaño, 3 horas. Y entonces, primera hora es solamente para una charlita, así como estamos haciendo, donde preparamos y reflexionamos durante media hora, después otra media hora en silencio, con un poco de canto y reflexión, 1 hora. Segunda hora, dale, 1 a 1, entero, te añañe a confesar, todito a confesarse, porque de ella preparás como si fuese que hoy, mañana o pasado mañana o dentro de una semana haré manota, ¿entendiste? Por eso se llama retiro de la buena muerte. Y don Bosco eso hacía con sus muchachos, eran jóvenes, pero sin embargo él les preparaba, porque nuestra conciencia, vea la jaibi bebeina, hoy qué peñan de corazón, peja peñan de bebé, y nos vamos acostumbrando. Sé, por ejemplo, a Yuye, yo que estuve mucho tiempo por Israel, yande yarane tame que se 10 años y Jerusalén. A Pepe en el seminario con los muchachos yo me encontraba a todos los días orero jugar a fútbol, básquetbol, a volei, un captuestero jugar todos los días. Bueno, entonces bueno, atleta puro ide. A ver, yo Paraguay en el año 2014 no juego a ver. A Pepe da jugar ahí ni pelota de chapo da chuta. Con angasena tambaite. Anga la belle no sé, y que tú la Maradona umiandi va y que tú la jugas, pero me dijo, no se puede caer más. Va, vea. Y porque justamente de práctica veis, de tener tambama. Y esa es la vida de muchos cristianos. Ñandere tena tambama o espiritualmente en dayaku imagina. Y entonces ya nos es difícil ser hermanos, vivir en fraternidad. Hoy coñan de iguatijaeño. No se apita tan techeroga, no se ya iguapama hoy, no se ya popama que hoy la semitano, mimba eumi. A pesar, está haciendo. A veces veme 32 años más a pesar que a huevo corre a huevo, pero a de todo. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque para que exista una fraternidad, para que exista un encuentro, entonces, como decía esa palabra de Dios, no podemos ser cabeza dura. No podemos dejar que nuestra cabecita se quede siempre de la misma manera. Ya aceita y mía veña de acá. O cueana veña de acá. Pero para que funcione al sentido espiritual. Y de ahí viene la segunda idea, para que exista una verdadera comunidad y para que exista entre nosotros esa hermandad y ese deseo de trabajar por nuestra familia, por esta familia de San José Esposo, que es tan linda como comunidad, porque siempre veo que hay progreso, y eso es lindo. Quiere decir que ya es reina. Un menos hoy hay el problema, que tú estés, oye, pero nada en la problema es ella que la gente allí, nada en la problema. Pero por lo menos ya en y por la mía,
Jape y poná yaguerecoa. Vamos a comenzar a fortalecer. Pe y poná yaguerecoa, upea la ñamba pona. Jape y bahía, entonces venga tú peñambo quejina, ni la ña permitila hoy coña de abitebe, hoy queña de abitebe la iba. Ya voy que. Y ahí está el evangelio. Va de yara, hombre, uñandea e iñande. Primera acción de Jesús cuando comienza el evangelio dice, después de que Jesús expulsó al demonio de uno que estaba enfermo y que era, dice que era mudo. Iñengu. Diga tú yo ñe. Era mudo. Expulsó al demonio. Vete de aquí, demonio. Bueno. Pero ¿qué quiere decir que el Señor expulsa al demonio? A ni que ya pues vengan de acá, me dicen, ay, mami, no se la demonio, Pepe, de aquí para allá. Oye, tiro, beguire. No. Algunas veces podemos estar bien perfumaditos, algunas veces podemos estar bien con corbatita y con traje, pero sin embargo, somos mudos ante la corrupción, por ejemplo. Aniquemos beu la pea y mondaja. Aniquemos beu pea y pocaneja. Aniquemos beu beu y cojaena ya poco hay que viro y bebe jinala y familia. ¿Entendiste? Ah, pea la demonio jina. El mudo pues es el que no habla. El mudo es el que en nuestro idioma ya entiende por una veta. ¿Quién es el mudo? En realidad significa el en su. Pecuabio va y se la en su. Pecuabico. La ahí hace pequeña y pecuabio va en su dice. Ahí está. Un vapo. Bebe, pero en silencio. O si no, ve famoso ñande ya es ahí a la que se vivirá. Ahí la que se vivirá. Ñande yucara la que se vivirá. Jamás vea. Ah, porque en de ines hay traicionero. Ande ines a esto, pero de pejo varias veces salen de manera villajina y traicionero ja. Vea la en su hueá de guayna. En la vida de la fraternidad, en la vida de la comunidad, queridos hermanos, diga tú y peseñaba, diga tú. Porque tenemos que ser sinceros. ¿Y qué es lo que el Señor hoy nos invita a realizar? Y el Señor quiere sacar todo demonio, quiere sacar toda maldad. Tiempo de Cuaresma, ñe me oí ña de goave. Abeare peñan de yarañeu peñan de. Toda esta semana que nos dice que tenemos que tirar, ¿se acuerdan el domingo lo que se fueron a la misa? O lo que escucharon, todo el evangelio de la famosa samaritana. Algunas veces nosotros vamos continuamente porque queremos saciar nuestra sed, porque nunca estamos satisfechos. Todos los días usted, señora, tiene que venir a llevar el agua a eso de Jesús. Pero si hay un encuentro personal con el Señor, nunca necesitamos porque la vida eterna, el agua que no termina. ¡Dale, Señor! Porque senda yo se ve a veces cala. Pero el significado es otra cosa, queridos hermanos. Quiere decir que nosotros verdaderamente nos afianzamos, nos aferramos, porque es el único el que va a saciar nuestra verdadera sed. La sed de Dios, la sed que nosotros tenemos para que nuestra comunidad sea una comunidad linda. La sed de Dios para que nuestra comunidad responda a los beneficios de toda nuestra familia, de todo nuestro barrio, de toda esta comunidad, ¿entienden? Porque ñandella es ella siempre, umago ya y Paraguay y botaña andeman de ella pota. Ñandella anay, co capilla, co comunidad, ñandella vereco a San José Esposo, ya hipotá, jamba eishagua, comunidad bañandeja, fraternidad bañandela ña formación, jamás ya pota vea, si vigo ayuda, muy tiempo murió ya pues vamos a ver No, queridos hermanos, yo puedo compartir con ustedes mi fraternidad, mi hermandad, pero en la medida de mis posibilidades, porque si no hay meina, a ver, vende 24 horas, pero pegué sí, peime, a ver 24 horas. A ver, mañana, belleza, cuana, lleva belleza, pea. Ñaime, ñandego ave, ñandeo ño vecino, otro ua aquí de cerca, etcétera. Pero todos, uniendo fuerza, uniendo nuestro espíritu, uniendo ese deseo de hacer el bien por los demás, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza y la gracia de Dios para que nosotros podamos presentar lo más lindo a los demás. Bueno,
querido hermano, vamos a seguir etamba en la iponaja y gusto y tereía la ñande yara este día y añandé, ¿verdad? Pero me parece que estos dos mensajes principales, la cabeza dura y agüecha de primera lectura, o mi aña boquera, ya boquera, anila con ella ya eina, se pava y se pea, ese es cabeza dura, ese piensa que sabe todo, que no necesita de un novenario, no necesita de esa gracia, ve, aman, vaya esa lloviznita que cae en tu corazón, en tu vida de la palabra de Dios. Ves ahí vive, ahí na veneñe, me lleva, venderé cohebe. Primer mensaje, dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, porque es lo único que nos va a cambiar. Y ese segundo mensaje es muy importante. Nosotros tenemos que hacer desaparecer, expulsar al demonio, expulsar aquello que no nos deja hablar, expulsar aquello que no nos deja trabajar y hacer bien las cosas. Así es que vamos a seguir nuestra misa y sobre todo pidiendo a nuestro santo patrono, San José Esposo, porque como dijimos, a través de los labios de nuestra mamá, a través de los labios de nuestros padres, a través de las personas que nos quieren y que nos aman, es que también nosotros hoy estamos aquí. Porque la ave yaguapuro y me ave ayayula novenario es porque quiere decir que tenemos deseos de Dios. Estamos bailando huya. Entonces umía dice que nosotros tenemos que ser como esa samaritana también, ir en busca del hermano que necesita. No podemos quedarnos mudos, no podemos quedarnos indiferentes ante otras personas que han dejado a Dios de lado. Que vengan de Yara ya bebé. Nosotros tenemos que ser los primeros misioneros porque nos dejamos tocar de su gracia. Que así sea. Viva San José Esposo y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, con vamos a presentar nuestras intenciones al Señor, comunidad, para que el Señor nos conceda su gracia. A cada intención respondemos: Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por la Iglesia, para que sea siempre un signo visible del amor de Dios, caminando junto a quienes más necesitan esperanza. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por el Papa León, obispos, presbíteros y diáconos, para que guíen al pueblo de Dios con servicio, humildad, espíritu fraterno, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por todos los miembros de la sociedad, para que superando egoísmos e intereses particulares, construyamos una comunidad donde cada persona sea valorada, respetada y cuidada, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por los enfermos, los excluidos y los que han perdido la esperanza, para que encuentren en nosotros una mano fraterna y un corazón que los consuela y acoge, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por nuestra comunidad que se prepara para la fiesta de San José, para que su ejemplo nos anime a vivir verdaderamente como hermanos, siguiendo el mandamiento del amor de Dios, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Vamos a pedir también por todas estas intenciones que acabamos de decir nosotros al inicio de la misa. Por la salud de Aldo y Eloísa Ripa, pedimos por ellos para que el Señor les conserve siempre en ese camino de Dios y que agradecen a Dios. También vamos a pedir por María del Carmen Almirón, ella que está en terapia intensiva, está allí en IPS.
También vamos a pedir por esta señora Patricia Esteche. Ella está ahora en Ingavi, también en terapia intensiva. Ya está visitando con parire con misa coa, hasta pero ya puede tener responso, hasta ya puede tener los así, ¿verdad? O sea que todo eso para acompañarles a estos hermanos nuestros. Y ahora también hay una señora justamente que nos acompaña siempre y a quien le agradecemos también, ¿verdad? Porque nos ayuda en Ñandeyarañe, la señora de Riera, Sandra Riera. Ahora cometí el programa Ñandeyarañe M. Y ahora acaba de escribirme porque ella me acompaña a través de la televisión. Oye, y dice, padre, hace 5 minutos que falleció mi papá, don Mauro González. Y él justamente estaba también ahí en IPS, estaba internado. Así es que vamos a pedir también por su papá y agradeciéndole también a Sandra por todo ese servicio de evangelización que está haciendo a través del canal Ñandeyarañe. Y aquí me pasan también para pedir por la salud de Matías Josué, ahí, para que el Señor le devuelva la salud. Y todas esas intenciones que nosotros al comienzo de la misa estuvimos ya escuchando y por quienes rezamos hoy en esta Eucaristía. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Junto al pan y al vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecemos hoy nuestro compromiso de vivir como hermanos y trabajar por la unidad. Que estos dones simbolicen nuestra entrega sincera por un mundo más fraterno. Víveres. Jóvenes también entregan víveres para la ayuda de los más necesitados. También hacemos nuestra colecta para el sostenimiento de nuestra iglesia. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, para que nuestra ofrenda sea de tu agrado, purifica a tu pueblo de toda maldad y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo
imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Me huyan de llar a Jesucristo, hermano a ver, lo bueno que haré y comer y educar, huyan de llar a ellos. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama el cura párroco? Daniel. Padre Daniel, de todos los catequistas, agente de pastoral y todos los que trabajan aquí en esta comunidad de San José Esposo. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente entonces pedimos por el señor Mauro y también rezamos por estos hermanos nuestros, por quienes pedimos la salud, a quienes le hemos visitado hoy también y le llevamos la unción de los enfermos, por Aldo y Eloísa, por María del Carmen Almirón, por Patricia Esteche, y también pedimos por la salud aquí de Matías Josué y todos nuestros hermanos por quienes rezamos hoy en esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora sí, queridos hermanos, más de 400.000 personas en todo el Paraguay a través de Yañe. Así es que vamos a transmitir esa fraternidad
esa hermandad justamente porque esta oración nos llama a la unidad como cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Al acercarnos a comulgar, pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu para ser verdaderos constructores de fraternidad, que la Eucaristía nos lleve a amar a Él que nos ama. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera descanses años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten dejarse vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mi brazo sin cansancio, mi historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Vamos a ponernos de rodillas ante nuestro santo protector y vamos a hacer nuestra oración, pidiendo por nuestra familia. Vamos a pedir sobre todo por esas necesidades que nosotros tenemos para nuestra comunidad. Hoy que estamos recordando también a San José, nuestro santo protector, esposo de María. Oh San José, esposo de María, modelo de amor y fidelidad, te pedimos que nos envíes tu luz y tu guía en la oscuridad. Tú que fuiste el custodio de la Sagrada Familia, el refugio seguro en la tormenta, ayúdanos a encontrar la paz en medio de las olas de la vida. Tú que trabajaste con tus manos, San José, que sudaste y sufriste por amor, enséñanos, San José, a valorar el trabajo, a ser responsables y diligentes en todo. Tú, oh San José, que fuiste el guía de Jesús, el camino que nos lleva a Dios, ayúdanos a encontrar nuestro sendero, a seguir tu voluntad divina en todo. Oh San José, esposo de María, te pedimos que nos protejas de todo mal y peligro, que nos cubras con tu manto de amor. Tú que eres, oh San José, esposo, patrono de la Iglesia, el defensor de la fe, ayúdanos a ser fieles en nuestra vocación, a nuestro llamado. Tú, oh San José, que eres el modelo de padre, el esposo fiel y amoroso, ayúdanos a ser como tú, a amar y a servir con humildad. Oh San José, esposo de María, te pedimos que nos ayudes a vivir con esperanza y alegría, a encontrar la paz en tu amor. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de María. San José, esposo de María. San José, esposo de María. ¡Viva San José, esposo! Fuerte aplauso para nuestro santo protector de nuestra iglesia y de nuestra familia. Bueno, ya guapo y pago, añas en Dumí, de la coordinador fuera de nuestra comunidad. Escuchamos. Mañana, quinto día, 18 horas, rezo del Santo Rosario. 18:30, rezo del gozo al Santo Patrono. 19 horas, celebración de la Palabra de Dios. Preside el diácono Luis Lugo. Invitados, Capilla María Auxiliadora Ecuaduré y catequesis de niños de la parroquia. Responsable, catequesis de niños y prebautismal. También estamos teniendo cantina para todas aquellas personas que quieran colaborar con nuestra iglesia. Siguen en venta la rifa que organiza la capilla en sí para nuestras fiestas patronales. Costo 10.000 guaraníes. Día del sorteo el 19 de marzo, al término de la Santa Misa. El primer premio sería de 1.000.000 de guaraníes, el segundo 250, el tercero 150, cuarto una licuadora y el quinto una mochila. Y tenemos 18 premios más. En la salida están teniendo la boleta para todas aquellas personas que quieran colaborar. Bien, también al término estaremos haciendo un sorteo de premios sorpresa para todas aquellas personas que tengan su boletita. Preparen, por favor. ¡Viva Jesús! ¡Viva, ¡Viva San Antonio! ¡Viva, ¡Viva San José! ¡Viva, ¡Viva la comunidad cristiana! ¡Viva Ñandeyarañe! ¡Viva! Hermanos, demos gracias a Dios por el grupo responsable del Santo Rosario de hoy, catequesis de jóvenes, esos valientes jóvenes que están ahí. Fuertes los aplausos para cada uno de ellos. Y como invitados tenemos a nuestra querida capilla Comunidad San Antonio Abad. Están con el coro, liturgia. O pura heiponeitereí, hermano, acá dirigido por el profesor. Muchas gracias por estar. Fuerte los aplausos para ellos. Y está con nosotros el presbítero Víctor Cabaña. Gracias, Padre, por estar. Nuestra oración siempre por usted, por este ministerio y por este hermoso canal donde recibimos siempre la palabra de Dios con gusto. Otro fuerte aplauso para el Padre. Padre, el grupo responsable del Santo Rosario de hoy le quiere hacer entrega de un presente. Por favor, hermanos, adelante. Jóvenes de la comunidad de San José. Adelante. Muchísimas gracias por estar. Así da gusto, che, todo con regalo, mami, además los jóvenes. Vamos a levantar un poco de fuerte los aplausos. Venga para la foto, muchachos, chicas. Ya sé que la foto ven. Así por lo menos salgo en foto con los jóvenes, allí va. Bueno, fuerza, ve buscar que juventud. Yo mi mami, pues te picó. Bueno, otra vez, otro más lindo. Fotito. Todos sonriendo. Gracias, jóvenes. Ahí está, gracias. Agradecerles también. Bueno, muchas gracias por el regalo. Muchísimas gracias a los padres de estos queridos jóvenes. Acá vemos el presente que trajeron para San José. Dios se lo pague.
Y aquí está el hermano delegado de la capilla San Antonio. Hermano delegado, adelante. Sí. Bueno, estaba diciendo el país que hay cambios en nuestra comunidad, en nuestra capilla. Todo esto gracias a la generosidad de todas las familias de nuestra comunidad, Padre. Lo que está viendo acá, revoque, pintura completo, lo lindo que está la capilla es gracias a donaciones de la comunidad. Entonces, les ruego también a los consagrados y ahora a usted, y que ore un poco por todas las personas generosas que tengo en la comunidad. Y generosa y treí porque siempre o doná y pones a un ala de capilla. Entonces, fuerte los aplausos a cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Bueno, primero le felicito por todo lo que veo siempre, progreso, cosas lindas. Si aguajeremos hoy hay que ver patio, vea, a ese y pone a ver la vende patio, a ese otro patio, vea, a pearne y nada, venden bae, así que oye, cuando por 150 millones, así que ven para apoyar, fuerza, porque la capilla siempre tiene que ser el día de mañana. Esto aquí puede ser una parroquia, ¿entiendes? Porque ustedes están en un lugar ideal aquí, cada jóvenes. Entonces hay que tener espacios para la catequesis, espacio para un parque, espacio para jugar, espacio para los jóvenes. Y me dicen que al lado hay otro terreno, así que ya cuesta 300 millones y nada. Así que ya cuidan a la gente, ¿eh? Y pedir y se os dará ella de Yara. Y así como ustedes han levantado y esta comunidad es tan linda. Y por ahí también pedimos a toda la gente ñandenendúa a través de ñande yañe, porque estamos en la ojiza ñande yañe, estamos en la y recurso vea ñande jehui, estamos en la ojiza porque hay mucha gente que después nos llaman y nos vamos. Y yo sé que son gente pudiente, y entonces ojo ve al cielo, entonces ya ñande para la capilla San José Esposo, allá va, para que puedan comprar ahí los dos terrenos. A ver, ya herencia, 300 millones van. O sea, y recreo para mucho, y recreo para mucha gente, ¿verdad? Pero muchas veces falta generosidad para con Dios. Así que vamos a rezar, vamos a rezar. Yo sé que aquí el esfuerzo de ustedes es cada uno que sea 5.000 y 10.000 y 20.000 y, ¿verdad? Pero todos, cada uno lo que puede dar, eso es importante para que la comunidad pueda crecer. Y le felicito por eso, porque se ve el progreso y se ve ese empeño de ustedes. Y así mismo también, nosotros ahora en abril vamos a cumplir ya, como ya de Yarañe, 4 años de evangelización a través de la televisión. 4 años, 24 horas. Jamás mantener, es decir, todos los fieles. Por eso es que miren un poco allá, no me tienen las alcancías, no pensemos algo ahí, así es. Para que Ñandeyarañe pueda seguir evangelizando. Como yo les dije, en este momento hay más de 400.000 personas en todo el Paraguay, que ahora están mirando. Incluso en el extranjero, muchísimos que escriben desde otros lugares, que ven la misa y acompañan. Porque ya en España, en Estados Unidos, Colombia, México, y lo escribía, lleva. Y eso es lindo, nos anima, porque entonces quiere decir que todo ese trabajo que estamos haciendo de evangelización vale la pena. Ahora, por ejemplo, de Estados Unidos, otro canal de televisión, ESNE, al 2x3 sereno, para que hacerme una entrevista. Una hora para dar alguna charla desde aquí. Imagínense, hoy en día es todo fácil. Ya ralan de celular, bebé, moilan de Facebook o lo que sea, WhatsApp o lo que sea. Ahora ya transmitimos a Estados Unidos, imagínense. Eso es tan lindo y tan importante. Quiere decir que podemos llegar y podemos evangelizar, como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Todos tenemos esa obligación como cristianos de hacer llegar la palabra de Dios. Bueno, vamos Padre, sí.
Quisiera agradecer también a estos Guillo, niños y niño, jóvenes que muy están fuerte aquí. aplauso para estos a David niños, y a- entonces. Muchas Maravilloso. gracias. Bueno, a ver. Y ojalá que ustedes trabajen también mucho más de cerca con los niños, porque veo que hay juventud. ¿Por qué? Y porque la iglesia, para que continúe, tiene que tener sacerdotes y tiene que tener religiosas. Si ustedes quieren saber si esta comunidad de San José Esposo es una comunidad que ya ha madurado, es decir, son ya buenos cristianos, ya se ve que es una comunidad bien formada en su vida cristiana, es cuando en medio de la comunidad de aquí sale algún sacerdote, sale algún religioso y alguna religiosa. Les pregunto, ¿ya hay algún país que salió aquí de esta comunidad? ¿Ya hay alguna religiosa, monja que salió de esta comunidad, sí o no? De la comunidad. Ustedes saben que mi comunidad, yo soy de Concepción, Parroquia María Auxiliadora. Cuando yo me ordené, hace 32 años se años ordenado. Ustedes saben qué número de sacerdote yo era. Yo era ya en el año 1994, era el sacerdote número 45. Sí. O sea que antes de mí ya se ordenaron 45 sacerdotes en la parroquia María Auxiliadora de Concepción. Obispo entero, de ahí salieron. Monseñor Ovelar, Monseñor Páez Garcete y muchos otros sacerdotes diocesanos, redentoristas, salesianos y de las congregaciones de religiosas por todas partes. Así que bueno, esta comunidad ya ha madurado. Y por la vocación sacerdotal y religiosa, quiere decir que ya va a poder fuerza, mucha oración para que el Señor nos dé también vocaciones santas y religiosas. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final y así concluimos y agradecemos al Señor hoy, este día. Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos animes con tu ayuda para que experimentemos la salvación tanto en la celebración de tus misterios como en la vida cotidiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a dar otra bendición especialmente en este tiempo de Cuaresma. Vamos a inclinar nuestra cabeza, o si no, el que quiera puede arrodillarse para esta oración que es sobre el pueblo, y el Señor nos regala esta bendición durante este tiempo de Cuaresma. Padre, confiando en tu misericordia, imploramos tu bondad. Y ya que hemos recibido de ti la existencia, haz que por tu gracia tengamos siempre recta intención durante este tiempo de Cuaresma y realicemos el bien que anhelemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva al Cristo, Señor. viva María, viva San José Esposo y viva nuestra fraternidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, así entonces vamos a hacer el canto final y las personas que quieren, yo le voy a imponer el aceite santo también en este día. Así que ya formata fila de uno, añañemos ya me tú, mientras ya puras ellas, allá ya despedí. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Hemos compartido la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Jesús, el Maestro y Pastor, nos envía ahora a continuar su obra. Vayamos en paz, llevando a los demás la enseñanza, que viva el Evangelio. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.